Hola y bienvenidos de nuevo mis queridos apasionados por la historia. En esta ocasión les traigo la historia de Percy Fawcett, quien entró a la selva amazónica en abril de 1929 buscando una gran ciudad perdida, pero nunca regresó. Su historia es la de uno de los últimos exploradores clásicos, un aventurero que alimentó en su día leyendas infinitas. Y bueno, sin más, espero y les guste este video. Si es así, no olviden regalarme sus manitas arriba, suscribirse a nuestro canal y recuerden que si quieren apoyarlo, no olviden compartirlo en sus redes sociales. Y bueno, sin más, ¡nos vemos! La historia de Percy Fawcett, uno de los exploradores más populares de principios del siglo pasado y también muy posiblemente uno de los últimos, es una de aquellas que hoy serían imposibles, no solo porque la tecnología ha terminado con el misterio de las tierras desconocidas, sino también porque parte del territorio de la selva amazónica que exploró y algunas de las tribus que conoció simplemente ya no existen. Además de ser uno de los grandes aventureros, Fawcett ha sido también uno de los grandes olvidados, probablemente porque explorador sí, pero en realidad nunca descubrió nada, señalaba el también explorador Hugh Thompson en un artículo en The Washington Post. El coronel Percy Harrison Fawcett vivió obsesionado con la selva. A principios del siglo realizó varios viajes al Mato Grosso en Brasil, donde entonces había alguna de las últimas áreas ignotas del planeta, y fue allí donde fue tomando cuerpo su idea de que algún lugar bajo la densa vegetación existía una gran ciudad perdida, a la que llamó Zeta. Los relatos sobre antiguas civilizaciones olvidadas habían sido incestadas desde la llegada de los europeos a América, y entre ellos la fantasía número uno había sido la búsqueda de la mítica El Dorado. Historias como la del mercenario portugués que en el siglo XVIII dijo haber llegado a una ciudad monumental en plena selva, o realidades como el descubrimiento de Machu Picchu en Perú en 1911, no hicieron más que alimentar la imaginación de Fawcett. Tras una expedición fallida 4 años antes, en 1925, inició junto con su hijo y un amigo de el que debía ser el intento definitivo para hallar Zeta. En abril partió desde Cuiva hacia lo más profundo de la selva, un lugar tan infestado de amenazas que los primeros occidentales lo llamaron el infierno verde. No solo se trataba de superar el calor sofocante, las caminatas agotadoras, el riesgo de enfermedades o de ataques de animales y el hambre. Algunas de las tribus locales, que ni siquiera habían sido identificadas, podían llegar a ser extremadamente hostiles. Un infierno sí, pero adoro ese infierno, había escrito unos años antes de la que sería su última expedición. Algo más de un mes después de su salida, el 29 de mayo, Fawcett hizo llegar una carta desde el interior de la selva a través de un mensajero indígena. Fueron las últimas noticias de la expedición. Después de aquel mensaje, nada. Pero con la desesperación de Fawcett dado por muerto en 1927, no terminó su historia, sino que empezó la leyenda. En los años sucesivos corrieron todo tipo de rumores sobre su suerte. La más extraña, el que aseguraban que había desaparecido por voluntad propia, huyendo de un pasado inconfesable, o bien que había perdido la memoria y se había convertido en una especie de líder espiritual en una remota tribu de caníbales, e incluso que había tenido un hijo, aunque luego se comprobó que el niño blanco que se había descubierto era en realidad un indio albino. Además de explorador, Fawcett tenía un talento especial para construirse una imagen pública, favorable por supuesto, y convirtiéndose en un fenómeno mediático. En años anteriores, a través de sus escritos y publicaciones, había logrado crear un personaje que derrochaba heroísmo y valentía, muy apreciado por el público del momento y que incluso sirvió de inspiración para su amigo Arthur Conan Doyle en la novela El Mundo Perdido. Eso explica el enorme impacto de la desaparición. La combinación de heroísmo, aventura y misterio era irresistible para unos periódicos que publicaron páginas y páginas, y para unos lectores que las devoraron. El resultado es que oleadas de aventureros trataron de adentrarse en las profundidades selváticas en su búsqueda.
pero dar con él era casi imposible porque para evitar que otro competidor se le pudiera adelantar, como ya lo había ocurrido a Robert Scott frente a Roald Amundsen en su carrera en el Polo Sur, nunca reveló cuál sería su ruta verdadera. Al final, muchos de los grupos de rescate siguieron el mismo destino. Se estima que hasta mediados de los años 30 un centenar de personas perecieron en ese tipo de expediciones, hasta el punto de que el gobierno brasileño terminó prohibiéndolas. El rastro de este aventurero parecía difuminarse hasta que a principios de los años 50, el activista en favor de las tribus amazónicas Orlando Villas Boas recibió la noticia de que los indios Calapalo habían asesinado a la expedición e incluso le hicieron entrega de los supuestos huesos del militar británico. Con eso parecía que el misterio quedaba definitivamente resuelto. Sin embargo, en otro giro de la historia, a finales de los 90, los propios Calapalo desmintieron esta versión. En el 2005, David Grant, periodista de The New Yorker, volvió a seguir la ruta que 80 años antes había recorrido la expedición. Aunque los parajes por los que transcurría se habían transformado de forma radical, la selva había desaparecido en muchos lugares, y las tribus locales, aun siendo en algunos casos hostiles, ya no representaban el peligro de antes. Cuando Grant acabó entrando en contacto con los Calapalo, estos le contaron la historia que a unos otros se había transmitido de forma oral. Ellos no mataron a Fawcett, sino que en realidad habían intentado protegerle. Aquel día de mayo de 1925, la expedición abandonó el territorio de los Calapalo, a pesar de sus advertencias, y se adentró en una zona controlada por otros indios extremadamente peligrosos. Tras ver durante 5 noches el humo de su fogata, a la sexta noche no tuvieron ya noticias de los exploradores. En su artículo en The Washington Post, Hugh Thompson destaca la dosis de fantasía y vanidad con la que el coronel Fawcett aderezó y engrandeció su imagen. Bajo ese perfil dulcificado se encontraba una personalidad racista y prepotente, hasta el punto de que su actitud desplicente hacia los indios, no su valentía, le llevó a situaciones que pusieron en riesgo su vida. Ya los hermanos Villas Boas habían señalado en un momento que Fawcett fue la víctima de su propia dureza y la falta de tacto que todos reconocían en él. ¿El fin de la historia? Grant publicó en el 2009 un libro en el cual narraba que al llegar al final de su viaje en el poblado de los Calapalo, el periodista conoció al arqueólogo estadounidense Michael Hedberger, quien le mostró en qué estaban centradas sus investigaciones. Primero había hallado un foso, luego restos de una empalizada defensiva, y después la planta de una ciudad al parecer con capacidad para aproximadamente 2.500 habitantes, unida a la vez a varios complejos similares en lo más profundo de la selva. Quizá no era El Dorado, pero posiblemente fue la gran ciudad perdida que buscaba Fawcett. Lo imposible es saber si él llegó a encontrarla antes de desaparecer. Fawcett formuló teorías de una ciudad que llamó Zeta en 1912. Su convicción fue alimentada en parte por el redescubrimiento de la ciudad inca llamada Machu Picchu, escondida en los Andes de Perú. Durante sus viajes, Fawcett también escuchó rumores de una ciudad secreta enterrada en las selvas de Chile, que se decía que tenía calles pavimentadas en plata y techos en oro. De Zeta, Fawcett tenía una idea específica de cómo era la ciudad. En una carta a su hijo Brian, Fawcett escribió: «Espero que las ruinas sean de carácter monolítico, más antiguas que los descubrimientos egipcios más antiguos. A juzgar por las inscripciones encontradas en muchas partes de Brasil, los habitantes usaron una escritura alfabética aliada a muchas escrituras antiguas de Europa y Asia. También hay rumores de una extraña fuente de luz en los edificios, un fenómeno que llenó de terror a los indios que afirmaron haberlo visto. El lugar central que llamo Zeta, nuestro principal objetivo, es un valle coronado por altas montañas. El valle tiene aproximadamente 10 millas de ancho y la ciudad se encuentra en una eminencia en el medio, abordado por una calzada de piedra. Las casas son bajas y sin ventanas. Hay un templo piramidal. Los habitantes del lugar son bastante numerosos. Mantienen animales domesticados y tienen minas bien desarrolladas en las colinas circundantes. No muy lejos hay una segunda ciudad, pero las personas que viven en ella son de un orden inferior a los de Zeta. Más al sur hay otra gran ciudad, medio enterrada y completamente destruida».
Desde que los europeos llegaron por primera vez al Nuevo Mundo, ha habido historias de una legendaria ciudad selvática de oro, a veces conocida como El Dorado. El conquistador español Francisco Orellana fue el primero en aventurarse a lo largo del Río Negro, en busca de esta legendaria ciudad. En 1925, a la edad de 58 años, el explorador Percy Fawcett se dirigió a las selvas de Brasil para encontrar una misteriosa ciudad perdida a la que llamó Zeta. Él y su equipo desaparecieron sin dejar rastro, y la historia se convertiría en una de las noticias más importantes de su época. A pesar de las innumerables misiones de rescate, Fawcett nunca fue encontrado. Fue asesinado por las tribus amazónicas. ¿Y hay alguna base objetiva para su ciudad perdida Z? El coronel Percy Harrison Fawcett nació en Inglaterra en 1867 y fue un famoso explorador británico cuyas legendarias aventuras cautivaron al mundo, un oficial en el ejército y topógrafo entrenado. Fawcett fue el último de los famosos exploradores territoriales, hombres que se aventuraron en espacios en blanco en el mapa con poco más que un machete y una brújula. Durante años sobrevivió sin contacto en el desierto y se hizo amigo de tribus que nunca antes habían visto a un hombre blanco. Sus hazañas en los libros inspirados en las Amazonas y las películas de Hollywood, Indiana Jones está supuestamente basado en Fawcett.